tal? Soy Carla Siller, bienvenidos a Visión Empresarial, un espacio donde semana a semana les traemos información de valor a todas aquellas personas que ya cuentan con un negocio o que están queriendo emprender. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante que es las emociones en los equipos de trabajo y cómo esto influye en la productividad de los empleados. Y para eso traje a una invitada que ella es ingeniera industrial de profesión por el TEC. Sin embargo, desde muy chica ella tenía la inquietud de trabajar con las personas, de ayudarlas y de entender las emociones de las personas. Y ella, bueno, pues trabajó, tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa familiar, ¿no? Donde estuvo aplicando, ¿no? Ciertos conceptos que la llevaron posteriormente a tener una práctica de coaching donde ayuda ahora a los equipos de las empresas a gestionar este tema emocional. Ella también cuenta con conocimientos de programación neurolingüística y esto le ayuda a poder tener herramientas que ayudan a las empresas a gestionar las emociones de los equipos. Así que le voy a dar la bienvenida a Magda Ángel. ¿Cómo estás, Muchas Magda? Gracias, Carla. Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. No, al contrario, Magda, muchísimas gracias por estar aquí. Y es que fíjate que en varios espacios hemos tocado aquí la importancia de que en las empresas no nada más es la cuestión pues financiera, la cuestión de hacer dinero, la cuestión de generar negocio, que eso claramente es muy importante, pero al final de cuentas las empresas están conformadas por seres humanos. Correcto, sí. Que no siempre están en el, pues digamos, en el top de su productividad y que no siempre están en el top de su estado de ánimo, ¿no? Y que eso obviamente afecta mucho a la empresa. ¿Cómo ves tú bueno, antes que otra cosa, me gustaría que me cuentes, ¿cómo fue que te decidiste ya, me habías dicho y lo dijimos, que desde chica te interesó este tema, pero tú, bueno, estudiaste una carrera pues diferente. ¿Cómo te metiste? Aparentemente diferente. La parte que a mí más me gustó de la ingeniería industrial, y como yo la estudié en el TEC de Monterrey, tenía mucho que ver con las personas, por un lado, y otro, la parte de la consultoría, de ayudar, de crear cultura y de trabajar con las personas, porque no puedes entender la cultura de ninguna empresa sin las personas. Así es. Entonces, todo este conjunto de cosas a mí siempre me gustó, me apasionó. Todo lo que fue temas de dinámica de sistemas fue para mí sumamente interesante. Y ya en la práctica, en estos 12 años que estuve trabajando en una empresa de infraestructura de TI, pues yo veía situaciones que iban más allá de la parte técnica, del conocimiento, del dueño, del liderazgo, que eran cuestiones del individuo, y no se puede entender a una persona sin el aspecto emocional, y no puedes sustraer la parte emocional y solamente que las personas trabajen, ¿no? Las emociones influyen de una manera brutal y desafortunadamente, bueno, yo diría que del COVID para acá estamos profundizando más y entendiendo más estos aspectos emocionales en las personas y cómo nos impactan, no solo en la productividad, sino en nuestras relaciones en general. Claro. Y ahorita que tocaste el tema del COVID, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves ahora la parte emocional de los empleados? Por un lado, durante la pandemia, creo que todos sufrimos de una, ya sea de mayor o menor, en mayor o menor medida, sufrimos emocionalmente la pandemia. Sí, por supuesto. Pero sí hubo cosas también favorables, como por ejemplo fue este tema de trabajar desde casa. Sin embargo, ¿cómo ves ahora las empresas? Una vez que ya fueron golpeadas o que sus empleados ya fueron golpeados por el tema emocional del COVID. Mira, yo creo que hay una mayor apertura, incluso también con los cambios que tenemos la NOM 035. Así es. Cómo busca cuidar más este aspecto emocional, pero yo creo que viene también desde la ideología de los dueños, ¿no? Y muchas personas simple y sencillamente
porque dentro de su vida, su experiencia, el tema emocional está, voy a usar la palabra vetado, pues entonces no le dan importancia. Sin embargo, lo que pasa es que las personas creemos que como soy yo, es el mundo. Y no es así. Entonces, hay una mayor apertura, sí, definitivamente, pero todavía falta y pues no es fácil hacer el abordaje emocional porque a veces tienes que abrir temas personales y no es agradable. Ahora, las empresas en sí no, su objetivo no es el tema emocional, sí lo tienen que mirar y hay formas de no meterte como a un tema de psicoterapia y de abrir tanto la parte emocional, pero sí trabajarlo y que eso ayude a empujar la productividad. Sobre todo también cuando la parte emocional es afectada dentro de la empresa, ¿no? También creo que es importante. Hay como doble aspecto. Por un lado, el individuo pues trae su propia historia cargando, sus temas familiares, sus temas en el ámbito personal, que pueden estar afectando mucho sus emociones. Sin duda. Y que obviamente esas, no es que te las puedas quitar y ya, ¿no? O sea, si tú tuviste a lo mejor alguna pérdida, estás pasando por un divorcio, estás pasando por una situación difícil en tu casa, es muy difícil que tú te puedas deslindar, quitar eso y decir, a ver, aquí en el trabajo me concentro. Exactamente. Sí. Sin embargo, o sea, a pesar de eso, dentro de las empresas y en mi experiencia, las pymes o los pequeños negocios no cuentan con suficientes estructuras para manejar la colaboración de las personas. Entonces, yo lo que les digo es que las personas sabemos hablar, pero no sabemos comunicarnos. Entonces, y en las empresas estamos enfocados a resultados. Entonces, hay una comunicación y son cosas básicas yo le llamo comunicación para la productividad. Entonces, esas son las herramientas que trato, que yo busco insertar dentro de las empresas y prácticas, hábitos que los lleven a tener esa evolución y que no sea algo casual. Claro, porque esa es justamente la segunda parte que iba yo a mencionar. Una cosa es lo que trae el individuo desde su casa y otra es toda la emoción que se pueda producir, emociones positivas y negativas que se pueden producir dentro del ámbito de trabajo, en la relación con sus jefes, con sus pares, con sus colaboradores. Ahí también hay puede haber un gran estrés, puede haber cosas también muy buenas. Y como decías tú, la comunicación es clave. A mí me gustaría que me dijeras algunas herramientas o cómo es que tú logras permear esto en las empresas. Mucho de lo que yo hago tiene que ver con dinámicas. Entonces, yo les pongo ejercicios que son aparentemente juegos en donde ellos me muestran cómo trabajan. Y conforme lo van haciendo, entonces va aflorando el cómo es el día a día. Y entonces yo lo que voy haciendo es que a veces los dejo, que se muestre lo que se tenga que mostrar. A veces los detengo y digo, ok, bueno, aquí lo que está pasando es una falta de comunicación y le tenían que avisar a fulanito, pero ¿quién se debe de encargar de avisarle a fulanito? Entonces ahí empieza a salir qué es lo que está faltando, si es un tema de procesos, si es un tema de comunicación, si es un tema de que yo le diría el cáncer del trabajo en equipo, sentido común. La gente me dice, es que es de sentido común que fulanito debería de hacer tal cosa, pero el sentido común no es universal. Claro, entonces, claro. Lo que se necesita buscar es la estandarización y crear acuerdos acerca de cómo trabajar y qué significa lo que estamos haciendo. Claro, no, y creo que además algo que también me ha pasado mucho como coach es que cuando no hay una estructura de procesos, no hay claridad, y eso, bueno, tiene que venir de arriba, eso no lo pueden crear los empleados de abajo hacia arriba, sino tiene que ser la claridad que la cabeza de la empresa tenga sobre las cosas que se tienen que realizar, sobre los proyectos a los que se les va a dar prioridad. Entonces es cuando va permeando eso hacia abajo y sobre todo,
de no existir un proceso, digamos un ABC, una ruta de cómo Correcto. se debe de hacer las cosas, pues sí, el sentido común, pues para mí puede ser una cosa y para ti otra, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí es donde se empiezan a dar los malos entendidos y expectativas que no se cumple, pero que ni siquiera se dicen, que ni siquiera se manifiestan, ¿no? De decir, a ver, yo si te contrato espero y te lo digo, mira, te voy a evaluar de esta y esta y esta y esta forma y te voy a pedir que hagas todo esto y estas son las tareas que tienes que cumplir, así está el proceso, estas son las prioridades, estas son las tareas, porque de otra manera es muy difícil que entonces un empleado, pues... Claro, sí. Es que, bueno, lo que ocurre también es el empleado muchas veces espera que el jefe le diga. ¿Por qué? Pues porque es el jefe, él es el que puso la empresa, es el que debería de saber. Y el jefe lo que espera es que el empleado resuelva, porque para eso lo contrató. Entonces, y justo esas son las expectativas, las cosas que no se dicen. Y hasta cierto punto el jefe tiene responsabilidad, sí, los procesos, la estructura, viene principalmente, desde mi punto de vista, de una apertura de arriba, de decir, quiero procesos, quiero estructura, quiero orden, y además estoy dispuesto a seguirlos, y de abajo de decir, ok, lo podemos hacer así, funciona esto, o sea, de también traer propuestas y de ser proactivos y además de llevarlo a cabo. Entonces, sí viene de arriba hacia abajo, pero yo creo que es más bien como un sándwich, Carla, ¿no? Sí, al final de cuentas la comunicación tiene que venir. Correcto. Es un diálogo, es un ir y venir, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y justamente una empresa sana es una empresa que logra que todos los colaboradores puedan expresarse, puedan decir, puedan preguntar, pero sobre todo tengan claridad, ¿no? De lo que tienen que hacer. Exactamente, sí. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que también la he visto en algunas empresas, que es la parte de la procrastinación, ¿no? Hay mucha procrastinación, muchas veces hasta de los propios dueños, ¿no? Uh-huh. Hay algo que los frena a llevar a cabo algo, a emprender algo. Empleados que saben lo que tienen que hacer y lo dejan hasta el último momento. Y yo lo que he visto es que detrás de esa procrastinación no es porque la gente se afloja necesariamente, no siempre. Hay un componente emocional. Sí. En mi experiencia, de hecho yo he dado pequeños talleres de administración del tiempo y una de las cosas que percibo es que a veces la gente no quiere llevar una agenda porque tiene una aversión al fracaso. Es que si yo agendo, pues a veces las cosas se mueven, a veces las cosas cambian, entonces, ¿para qué agendo si de todos modos no va a salir como yo lo planeé? Mejor fluyo conforme salga, ¿no? Tiene que ver con esta aversión al fracaso, pero también con un tema de pérdida de control. Entonces, hay personas que nos gusta controlar, entonces si las cosas no salen tal cual el ABC que nosotros pusimos, entonces nos genera una enorme frustración, entonces mejor decimos, no, mejor que fluya y ya. Así si fracasas no tienes, digamos, no hay responsabilidad de nadie. Exacto. Uh-huh, exactamente, ¿no? Sin embargo, lo manejo desde el tema de la administración del tiempo, la agenda, pero con eso mismo, así como manejas tu agenda, administras un proyecto y administras tu empresa. En el caso de un empresario. Yo trabajé ahí con los líderes de proyecto de esta empresa a la que te platico y era el mismo tema. ¿Para qué planeo el proyecto si hay cambios? ¿No? Entonces era trabajar con esto y ayudarles a entender cómo la planeación no se trata de tener un control absoluto, pero entre más tengas claridad de los escenarios que pueden ocurrir, más herramientas tienes para tomar decisiones frente a lo que se te presente y en lugar de andar improvisando y muchas veces de mala manera, no improvisar, más bien resolver con un mayor entendimiento y una mayor asertividad.
Entonces, para eso sirve la planeación, no para que tengas un control al 100%, ¿no? Y ya si hablamos de temas de objetivos, es muy parecido. ¿Para qué me pongo metas si no las logro? Entonces, a lo mejor no llegas al 100% de tu meta, pero llegas, te lo voy a poner barato, un 50% de tu meta. Avanzaste, tuviste un avance y muy probablemente tienes aprendizajes acerca de ti, acerca a lo mejor conocimientos técnicos, del aspecto emocional, con qué dudas te estás enfrentando de ti mismo. Entonces, siempre va a haber esta parte tanto de creencias, de ideas de pensamiento, de cómo te percibes a ti mismo, cómo percibes lo que haces, pero eso también es algo emocional. Claro. Y yo creo que además también hay un tema en donde la empresa es un ente separado del dueño o de los dueños, ¿no? Y de las personas. Si bien es como un ecosistema donde las personas habitan, pero al final de cuentas es un ente separado y que tiene que estar blindado y digamos, blindarlo de todos estos vaivenes que puedan ser las emociones de las personas que las manejan, ¿no? De tal manera que ahorita que mencionaste la estrategia, me parece que es indispensable que haya una estrategia porque esa te va a dar un rumbo para dónde quieres que vaya la empresa, ¿no? Si tú vas en un barco, pues no vas a estar, hoy no tengo ganas de, pues hoy amanecí con flojera, no hago nada, y entonces el barco tiene que traer ahora sí que casi como un piloto automático, que eso solamente se lo va a dar el establecimiento de una estrategia para esa empresa, hacia dónde vamos, ¿no? Y con independencia de lo que vaya sucediendo con los individuos, de su estado emocional, ¿no? Más allá de eso, hay objetivos que se tienen que cumplir. Y como dices, no es volver las cosas rígidas, sino al contrario, eso te da estructura como empresa. No estás a merced de lo que pues hoy se nos antoje hacer, porque pues a ver qué surge, a ver cómo fluimos, sino que esto es una maquinaria, por decirlo así, que tiene que avanzar de manera independiente, ¿no? De los individuos. Así es como lo veo. No sé, en el caso, sobre todo, que tú manejas la parte de gestión del tiempo, ¿cómo haces para que ese manejo del tiempo vaya con la estrategia, que tenga un método que pueda ser implementable y que pueda sortear esa parte, el componente, pues como de darle la vuelta que muchas veces los seres humanos tenemos? Pues, tiene mucho que ver con estas creencias limitantes o estas emociones que muchas veces no es evidente para las personas. Entonces tiene que ver con el autoconocimiento a nivel individual. Entonces son sesiones en donde sesiones grupales, doy esas sesiones grupales en donde se va mostrando realmente cada quien cuál es su postura ante algún tema, ¿no? Entonces, esa es una parte, y dependiendo de en dónde esté cada persona, porque puede haber gente que lo maneja muy bien. De hecho, hace poco di una plática de ese tema y hice una pequeña encuesta con algunos familiares y había gente que literal me mandó como una definición de internet, y hubo otras personas que me dijeron, no, wow, es lo máximo, si yo no tuviera agenda, sería un desorden y me encanta llevar una agenda, ¿no? Entonces va a haber personas en diferentes puntos y va a haber muy probablemente esa persona con la que dice, híjoles, una agenda, yo no puedo con eso, mi trabajo no me lo permite. Entonces hay una oportunidad de hacer un trabajo a nivel individual y todo eso también bajarlo. ¿Cuál es la estructura del dueño? Y seguramente ahí con el dueño, el empresario o el gerente, el que dirija a ese equipo, va a tener también su parte personal, pero la estrategia generalmente viene de él. Entonces, claro, es como hacer el match de estas personas, de estos individuos o del equipo, cómo se están relacionando con el tema de la planeación, de la estrategia, del manejo del tiempo, y cómo reciben la estrategia creada por la persona que corresponda. Y
Entonces, después, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos, el ABC a tomar respecto de eso que se está diciendo, se está creando? Ahora, para poder llegar a esos pasos a seguir, me imagino que también logras como descifrar un poquito qué hay detrás de, ¿no? Porque cuando tú llegas y dices, a ver, lo que tú decías, a ver, vamos a llevar esta agenda, vamos a llevar estos pasos y ahora vamos a todos a medir la productividad y vamos a... no es tan sencillo. Porque, de la teoría a la práctica, claro, lo primero que vamos a encontrar es resistencia al cambio. ¿Y cuál es, en tu experiencia, la mayor causa de esa resistencia? Pues es que tiene que ver con el miedo y el confort. El ser humano está diseñado para estar cómodo. Entonces, no me muevas tantito porque yo aquí estoy cómoda. Si me pides que me cambie, ya no voy a estar tan a gusto, ¿no? Como estoy, como quiero estar, ¿no? Entonces, es trabajar con eso. No tiene mucho, hice una sesión en una empresa y salió ese tema de la resistencia al cambio y hablamos justamente de cada quien se vio cómo se siente, qué le impacta, cuál es la emoción que está detrás, y la emoción siempre trae una necesidad debajo. Entonces, cuando puedes entender esa necesidad, entonces la persona tiene recursos para tomar decisiones y acciones. Y al final, parte de las cosas que hice fue agruparlos en células o en áreas, y entonces que ellos hablaran y dijeran qué era lo que se podía hacer, porque además de la resistencia al cambio, hay un montón de problemas que hay que resolver y todo el mundo coincidía. Yo no dije nada. Comunicación, 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 comunicación. Entonces, ok, el problema es comunicación, pues vayan y reúnanse y entonces y vean cómo se puede resolver y qué estrategias van a proponer ustedes. ¿Por qué? Porque un caso que tuve personal en esta empresa que trabajé, implementar procesos. Yo llegué y dije, mira, así, fracaso total. Cuando en una siguiente ocasión dije, ok, funcionó, vamos a hacerlo de otra forma. Entonces yo hice una propuesta de mi área, aquí está lo mío, yo les propongo esto, y entonces ahora ustedes revisen y qué proponen ustedes de acuerdo a esto que estoy, y hay cosas que serán negociables y hay cosas que no. Porque esto no es un tema de gusto, es un tema de la operación de la empresa. Entonces, cuando yo incluí a las personas, fue mucho más fácil. Entonces, lo mismo en este caso. Se incluye a las personas, ellos proponen y se toma lo que es valioso, porque hay otra cosa. Una empresa no es una democracia. Claro, hay que escuchar a las personas, pero no es un tema de que vamos a decidir entre todos lo que se hace y lo que todos quieran, porque no funciona así. Eso no quita que es importante escuchar a las personas que están proponiendo. Claro. Y también creo que hay otra cosa que es difícil de lograr. Es esa vulnerabilidad, o que la gente esté dispuesta a abrirse, a decir exactamente lo que le está afectando de manera más interna, o a tener conversaciones incómodas con las otras personas que, a su parecer, están afectándolo. Claro. A su parecer, porque puede o no tener la razón, pero para que pueda abrirse ese diálogo, de poder tener esas conversaciones que muchas veces, como te digo, son difíciles, porque entre áreas puede haber conflictos, porque puede haber desacuerdos o simplemente malos entendidos entre las personas que trabajan, y lograr una verdadera comunicación que no sea una comunicación tóxica, ¿no? No una comunicación donde se estén insultando, porque luego se puede llegar al extremo, ¿no? Sí. En donde ya, pues yo me voy a abrir y voy a decirles a todos sus verdades. Sí, no se trata de eso. Las sesiones que yo doy, hay ciertos parámetros, ciertas reglas para comunicar, y eso facilita. Y obviamente también, como te decía hace rato, o sea, hay casos específicos en donde a lo mejor esa persona en especial necesita un apoyo diferente por alguna situación personal, porque también hay otra cosa. A veces el jefe o el dueño de la empresa
No puede hacerla de coach o de terapeuta en Claro. esos temas, pero hay recursos o hay otros expertos que sí pueden llegar y apoyar a a que haya esa mayor fluidez, esa mayor capacidad, y el que haya un moderador que ponga las reglas de cómo es una comunicación adecuada y un flujo para llegar a algo concreto y satisfactorio, eso es muy importante. Claro. Y como dices, si bien no es una democracia, ¿no? Una empresa al final de cuentas tiene que hacer negocio, tiene que lograr ciertos objetivos, tiene que ir hacia la consecución de un fin. Pero lo cierto es que en la medida que los empleados estén pues en un ambiente cordial, que haya un buen clima laboral, habrá una mejor productividad, sin duda alguna. Eso es algo innegable. Y en ese sentido, digamos que el manejo de emociones pues incide en el manejo del tiempo, el cual también a su vez incide en la productividad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendación, si pudieras hacer una recomendación a los dueños de negocio para que puedan gestionar mejor a sus equipos en el tema emocional, cuál sería tu recomendación? La primera es que ellos tienen que hacer trabajo personal. Claro. Ese es lo primero. Y lo segundo es que se acerquen a expertos que puedan apoyarlos con su empresa, con su gente, con sus estructuras, para poder tener este mayor entendimiento, porque también un empresario está muy cargado de temas, no puede resolverle los temas emocionales a la gente. Claro, no, ni es su papel. Ni es su papel. Pero digamos poner las condiciones para que se pueda hacer. Poner las condiciones para eso. Y a veces pueden recurrir a algún psicólogo especialista en empresas o algún coach especialista también en estos temas, ya sea de productividad, de emociones, de comunicación, de integración. Perfecto. Y justamente para eso, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, pues en Instagram me pueden encontrar en Magda-Ángel R o en el 55 78 34 33 39. ¿Lo puedes volver a repetir? Claro que sí, en WhatsApp en el 55 78 34 33 39 y en Instagram Magda-Ángel R. Perfecto, Magda. Pues bueno, ahí está el dato de Magda para gestionar las emociones de los colaboradores de las empresas. Y bueno, pues yo te quisiera agradecer. Ya estamos terminando esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Creo que es muy importante la labor que haces y te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros. No, pues gracias a ti por esta invitación. Yo encantada de compartir contigo y con tu público. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, los espero en el próximo episodio de Visión Empresarial. Hasta la próxima. Hola, soy Carla Siller. Gracias por acompañarme en este video. Si te pareció útil el contenido, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde te voy a seguir compartiendo muchos consejos útiles para transformar tu negocio.